con gozo, con alegría. Me alegra muchísimo una vez más compartir la palabra y tenemos el grato honor de poder no solo estar nosotros aquí sintonizados, sino también de saludar a los que están conectados por la página, ¿verdad? Y creo que también el canal por YouTube de la Iglesia del Shalom. Así que de verdad que les saludamos, y si pueden venir a acompañarnos, extraordinario, pero conéctense allí con la palabra que da vida. Mientras escuchaba el tip de salud, algo tan extraordinario, el Señor pone unas ilustraciones tan sencillas, y en esta ocasión, a través de la alimentación y todo, en concordancia con la parte espiritual, se entrelazan de una manera perfecta. Hay hogares que parecieran estar envejecidos, y cuando esos hogares reciben la palabra de vida, son restaurados, y pareciera como que ahora allí todo es diferente, y pensarían: oiga, ¿por qué no lo recibimos antes? El poder de la palabra que restaura, tal como son las plantas verde oscuro, que cuando nos alimentamos de ella, también nuestro cuerpo se restaura, y especialmente nuestra mente logra estar en mejores condiciones. Así que esto está completo. El Señor nos ha mandado a cumplir una misión. ¿Alguien recuerda a qué nos envió el Señor esta semana? ¿A qué? A sembrar. A sembrar. Y yo aquí veo corazones que están dispuestos para que la palabra de Jehová, si ya fue sembrada, siga germinando y de frutos para vida eterna. Y estas sillas que el Señor, no sé en la semana cómo hará, pero ya su promesa está garantizada, y yo camino por fe. Yo camino por fe. ¿Ustedes también? Levantamos la mano si caminamos por fe. Bendito sea el Señor. Vamos a inclinar el rostro, porque uno aquí se sorprende. Uno inicia y cuando vuelve a mirar el reloj, el asunto se nos fue. Así que vamos a aprovecharlo al máximo. Oremos, familia. Bendito y eterno Padre, estamos agradecidos contigo por tu misericordia, con ese amor inexplicable, el cual, aunque no lo entendemos a cabalidad, como alguien perfecto, santo, alguien tan extraordinario, como aún los autores de la Biblia no alcanzaban en palabras humanas a describir lo que ellos experimentaban de tu amor, sí nos alcanzan a transmitir cómo experimentaron tu amor en la vida de ellos. Y seguramente nosotros también, oh Dios, nuestras palabras, cuando empezamos a hablar de lo que tú haces, de lo que has hecho en nuestra vida, de cómo tu palabra sana, restaura, pero también salva, redime, y lo aplicamos en nuestra experiencia, las palabras quedan cortas. Pero, oh Señor, tu Espíritu Santo es el único agente capacitado y habilitado para que tu palabra llegue como es a nuestro corazón y dé vida para vida eterna. Acompáñanos en el estudio de esta noche y permite que los que estén conectados a través de la virtualidad, los que estemos aquí reunidos, podamos disfrutar y llegar a hacer de tu palabra una realidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien recuerda anoche el título del tema? ¿Alimentados por panes o por piedras? ¿Alimentados por panes o por piedras? Y saben, generalmente, cuando no somos conscientes de qué es lo que el alimento produce en nuestro cuerpo, entonces llevamos cualquier elemento, cualquier asunto que la sociedad lo considere comida, aunque muchas veces destruya nuestra salud. Y el tema de ayer nos enfatizaba de que nosotros somos los libres en elegir si alimentamos
en nuestro organismo, pero especialmente en nuestra mente, piedras o panes. El Señor nos dice: yo soy el pan de ¿qué? De vida. Yo soy el que descendió del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre, este tendrá vida eterna. El Señor lo ofrece, pero somos nosotros los libres en elegir si lo tomamos o no. Pero hay algo bien interesante. Esta noche queremos enfatizar algo que va un poco más allá del alimento espiritual. Acompáñenme, por favor, ustedes también que están allí, o si quizá no lo ven en vivo, en el momento en que usted pueda sintonizarse en palabra de Jehová. Vayamos a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos entonces allí a considerar el versículo número 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ayer era alimentados por la palabra, pero hoy pareciera algo muy similar, pero es muy diferente. Versículo número 3. Dice así la palabra del Señor. Él, hablando de Jesucristo, que es el resplandor de su ¿qué? ¿Es el resplandor de su qué? De su gloria, de su carácter. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, entonces Él decía: yo no he hecho para hacer mi voluntad, sino que la voluntad de ¿quién? Del que me envió, del Padre. Y también decía: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, en carácter, no fisiológicamente o con su apariencia personal, pero sí en el carácter reflejaba la gloria. De paso, la palabra gloria en su término original es doxa y significa reflejar carácter, gloria, honor, poder. Eso significa esa palabra. Y entonces dice: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y mire usted lo que viene a continuación. Y que sustenta. ¿Y qué hace? Y que sustenta. Mire usted, todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra, pero no con cualquier palabra, sino con la palabra de ¿qué? De su poder. Con la palabra de su poder. Un asunto es uno alimentarse, pero cuando usted es consciente que desea cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ahora usted no piensa tan solo en llenarse, sino en que lo que ingiera sustente su cuerpo para estar en óptimas condiciones. De la misma manera, a nivel espiritual, lo que ingrese a mi cuerpo, lo que yo permita que tome el control de mi mente, yo me percato que eso sustente mi vida. No solo dejar que hayan cosas, imágenes, videos que entren a mi mente, sino que yo ahora hago un filtro, porque ahora yo digo, como dijo el sabio Salomón: sobre toda cosa hay que procurar algo. ¿Qué hay que hacer? Guarda tu corazón. Y para los hebreos, el corazón es el asiento del ser, es lo que integra todo, la mente. Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? Tu mente, tu corazón, porque de él mana la vida. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo se sostiene el sol allá arriba? ¿Cómo se sostiene este planeta allí en la gravedad sin nada? ¿Cómo se sostiene? Una vez la profesora de física, cuando estudiábamos ahí en ICEA, me dijo: Jason, por favor, para la siguiente clase me va a traer un versículo que tenga relación con la física. Un texto bíblico que tenga relación con la física, con las leyes de la gravedad y todos estos asuntos. Y yo empecé a buscar y me rompía el coco un texto que hablara sobre eso. ¿Cómo se sostiene la tierra? ¿Qué asunto hay?
hasta que de repente, óigame, encontré algo que la ciencia intenta explicar, pero no puede. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios, encuentra la respuesta segura. Porque Jesús lo dijo: yo soy el camino, ¿qué más? La verdad. Jesús no es algo relativo. En la verdad, que es la palabra de Dios, usted no va a encontrar probabilidades. En Cristo usted encuentra seguridad. Seguridad. Y entonces encontramos aquel texto que hasta hoy lo guardo en el corazón. En el libro de Job. En el libro de Job. Oiga, excelente. Excelente. Libro de Job, capítulo 26, versículo número 7. Ahí encontramos la respuesta acertada. Grábela usted. Si tiene que hablar con alguien, yo no sé si Moisés, que escribió el libro de Job, tenía conciencia, había tenido algún estudio o algo acerca de la gravedad o algo del sostener la tierra. Pero mire lo que escribió. Él extiende el norte sobre ¿qué cosa? Sobre el vacío. Sobre el vacío. Y sigue diciendo: cuelga la tierra sobre ¿qué? Sobre nada. Explique usted eso. ¿Cuántos años se ha intentado tener la claridad de este asunto de la gravedad, de leyes en la naturaleza, cuando la Biblia lo simplifica? Sencillo. La tierra cuelga sobre nada. Y entonces en la carta a los Hebreos dice: ¿qué es lo que cuelga? ¿Por qué cuelga sobre nada y no se cae? Todo lo que el Señor establece lo sustenta, ¿qué cosa? Su palabra, que contiene ¿qué? Poder. Ahora, sostener este planeta sobre la nada es algo fácil. Si el Señor sostiene su palabra, este planeta sobre la nada, puede sostener su hogar, puede sostener su vida, su trabajo. Ahora que quedamos a la deriva muchos, en medio de la situación que golpeó fuertemente la economía en Colombia, después vino el paro y tanta cosa. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Me acabaron de quitar el contrato. ¿Qué voy a hacer? El Señor dice que Él sustenta todas las cosas con su palabra, que tiene poder. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, ¿por qué a veces vivimos arruinados? ¿Por qué a veces vivimos desesperados? Buscar primeramente el reino de Dios. Tendríamos menos enfermedades, doctor. Tendríamos menos situaciones de enfermedades mentales si nosotros no solo nos alimentáramos de la palabra. Escuche eso. Podemos alimentarnos, pero puede ser que haya momentos en que ese alimento no esté siendo asimilado por nuestra mente. El sábado, ayer en la mañana, vimos 4 campos en los que cuando se intentó sembrar la palabra, la semilla, en 3 campos la semilla no pudo ¿qué? No pudo germinar. ¿Y por qué no germinó? Porque no pudo ser profundizada, no logró ingresar, introducirse en tierra. Una quedó allí sobre el camino, otra entre pedregales, medio creció, el sol la quemó, otra creció entre ¿qué? Entre espinos. Entonces los espinos crecieron más y la ahogaron, hasta que solo una creció en buena ¿qué? En buena tierra. Y cuando uno le presta atención a esta parábola, entonces presenta 2 asuntos interesantes. Pues vamos a mirarlos para entonces mirar cómo es ser sustentado por la palabra, cómo es ser sostenido, cómo hacer que la palabra de Dios sea asimilada en mi mente. Porque muchas veces podemos tener conocimiento teórico, información de la palabra, pero esa palabra no ha sido asimilada en nuestro corazón. Y mientras la palabra de Dios no sea asimilada,
es como la semilla que está en tierra, pero si no es profundizada, no va a germinar. Si la palabra de Dios yo la conozco, pero no es profundizada en mi corazón, por más que conozca de Biblia, no dará vida, no dará fruto. Y seguiré yo solo comiendo, pero no sustentado. Miren ustedes lo siguiente. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, donde estuvimos recorriendo las sendas del Señor Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 18. Porque el mismo Señor Jesús se tomó tiempo para explicar la parábola. De paso, la parábola es una explicación de algo con relatos que en realidad no existieron, pero contienen una ¿qué? Verdad. A diferencia de una historia, la historia es un suceso que ocurrió en la vida ¿qué? Real. Pero Jesús contó esta parábola, no existió en la realidad, pero presenta una verdad. Y entonces dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la ¿qué? No la entiende, entonces ocurre en cada uno de los campos que no pudo germinar. Cuando profundiza la palabra, es lo que dice el versículo número 23. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y que dice. Es el que oye y que más. Y la entiende. En pocas palabras, la palabra logra ser asimilada cuando yo la entiendo. Y en los términos bíblicos, entender la palabra es ponerla ¿en qué? En práctica. Vamos a mirar aquí un relato, una historia que ocurrió en la realidad. Y seguramente en su experiencia de vida también ha ocurrido. Porque si hiciéramos la pregunta aquí, ¿cuántos han tenido alguna experiencia con Jesús? Seguramente que levantaríamos la mano y empezaríamos a contar testimonios que han enriquecido nuestra fe. Y entonces miren ustedes lo que nos narra en el Evangelio de San Juan capítulo 4. El mismo Jesús, a través del evangelista Juan. San Juan capítulo 4, versículo número 46. San Juan capítulo 4, versículo número 46. Si ya lo tiene, diga amén. Oh, entonces estamos ahí en armonía. Si usted lo tiene, entonces léalo conmigo, está bien. Mire lo que dice el Señor. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. ¿Ustedes recuerdan qué pasó ahí en Caná de Galilea? Entonces ahí aparece un recorderis. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí en Caná de Galilea? La boda de Caná. Y lo interesante allí es que Jesús dice que ni siquiera había llegado, ¿qué cosa? Su hora para hacer ese milagro. Y el Señor introdujo su primer milagro sin que estuviera en su agenda, justamente en una boda, en un matrimonio, porque el Señor Jesús está interesado en los hogares. El Señor Jesús está interesado en salvar hogares, en establecer su bandera en cada matrimonio. El Señor no se goza viéndonos en dificultad, en pleito. Por eso Él dice que cada hogar sea un pequeño ¿qué? Cielo. ¿En dónde? Allá en el cielo, no aquí en la tierra. El Señor quiere que su hogar, su familia, si usted está con sus hijitos, si está solo con alguien en su hogar que es de su familia, el Señor quiere que ese lugar, lo que viven allí, sea un pequeño cielo. Y si usted está pensando formar un hogar,
el Señor quiere que ese hogar que usted forme sea una representación del reino de Dios aquí en la tierra. Y el Señor bendice. Y yo puedo decir que bendice porque no me lo han contado. Muchos de ustedes estuvieron ese día allá por ahí, el día que esa dama me atrapó. Oiga, ese tapabocas hasta se le cayó a la dama. Pero eso es amor, ¿saben? Yo recuerdo aquí, haciendo un paréntesis, el día que éramos novios y yo ya me iba a venir de Tumaco a la boda, tenía temor. Porque muchas personas me decían, no lo haga. Eso es terrible, eso es duro. Oiga, yo estaba, pero asustado. Y ya todo estaba repartido y ya la palabra estaba dada. Y entonces unos jóvenes de allá del distrito me llegaron de sorpresa a la casa. Y cuando llegaron de sorpresa, porque se confabularon con la hermana que vivía arriba y les hizo el asunto y llegaron allá adentro a darme ese asunto a ellos. Cada uno empezó a darme un consejo. Y llegó donde un joven que me dice, mire, ministro, yo de eso no sé, porque ya el hombre ni tenía novia, ni había tenido. Pero, ministro, la Biblia dice algo: alégrate con la mujer de tu juventud. Oiga, cuando el hombre me dijo eso y que está sustentado en la palabra, yo estaba que adelantaba la fecha del matrimonio. Ahora todo se invirtió. Y saben, familia, yo no soy perfecto, ella tampoco, pero el Señor bendice cuando ponemos nuestro hogar bajo la palabra del Señor. Hay momentos que solo Dios los sostiene, pero Él lo prometió. Entonces mire lo que dice aquí. Yo no sé, esta es la experiencia que contó Jesús, pero usted en este momento puede estar viviendo otra experiencia, otra situación. Pero miremos, versículo 46. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba el hijo de este oficial? Enfermo. Y los que tenemos hijos y se nos han enfermado, uno quisiera invertir la situación. Por lo menos uno, y cuando ellos no hablan, peor, porque uno quisiera saber qué es lo que le duele, dónde le duele, pero ellos solo lloran y uno preocupado. Un día Santiaguito estuvo hasta hospitalizado y el hombre de pequeño sufrió de los bronquios. Y entonces que la saturación iba bajando, y cuando la mamá conoció la situación me llamó y se le quebró la voz. Oiga, eso fue una noche dura. Pero este muchacho no era solo la saturación, estaba muriendo. Y ver que el hijo está muriendo y no poder hacer nada. Qué duro. Ver que su trabajo, de lo que usted construyó toda su vida, está muriendo y no poder hacer nada. Lo que usted invirtió, lo que usted trabajó, lo que usted sudó, se le está yendo y no hacer nada, o no poder hacer nada. Es difícil. Pero él contaba con algo. Cuando oyó, versículo 47, aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de ¿qué? De morir. A punto de morir. Y a veces uno acude a alguien para que le dé una solución, pero uno quiere la solución, no que la persona que uno le pide el consejo le va a dar, sino que uno quiere que le dé la solución que uno espera, no la que le va a dar.
Y entonces le ofrece la solución y cuando le dice, usted no acepta. Y muchas veces nos pasa con el Señor. El Señor dice, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero muchas veces clamamos al Señor, pero cuando el Señor nos va a hablar o cuando el Señor nos habla no tenemos tiempo para escucharlo. Y el Señor en su palabra promete que si clamamos, Él nos va a enseñar qué hay que hacer. A mí me ha pasado, y uno es terco, pero el Señor es tan lindo, tan misericordioso. Oiga, cuando yo lo vea, mejor, versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y familia, aquí en la iglesia de Shalom, el Señor ha prometido que cuando su palabra es establecida en un territorio, entra como la levadura a la masa. Y entonces la levadura, eso lo vamos a ver después, en el momento en que es activada, la masa empieza a ser contagiada y abarcada totalmente por la levadura. Es un efecto, explíquelo usted, pero le toca en un momento ponerle fe, porque el Señor lo dijo. Las leyes de Dios son invariables, o se cumplen o se cumplen. ¿Y sabe qué? Cuando aquí, en este territorio, el Señor permite que su pueblo establezca su territorio, donde está la palabra que da vida para estos últimos días, ya tiene la bendición. Y aunque usted vea estas sillas vacías, en el nombre del Señor, su palabra se cumplirá. ¿Cuándo? Créelo, el tiempo es de Dios. No sé cómo terminaremos aquí, pero algo tiene que pasar con toda esta vecindad para que conozca de Cristo. ¿Qué método utilizará el Señor? Yo hablaba con mi esposa. Oiga, aquí tener el evangelismo no es fácil. Uno en otros lugares va y toca la puerta, pero aquí, ¿con quién se encuentra? Con un guarda. Y el guarda le dice, aquí no puede entrar, ¿cómo va a ser? Pero mire lo que está diciendo la palabra. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. ¿Recuerdan que ayer hablábamos acerca de la realidad que nosotros tenemos en nuestros ojos? Y muchas veces nos dejamos llevar por la realidad visual. Un día estábamos en un campamento allí con los conquistadores y con Fandi, con los muchachos. Y en ese tiempo, cuando coordinaba el pastor Eladio, en las cabañas de al frente de donde acampábamos, mi papá me pidió un favor. Ya era de noche, estaba tarde, y el lugar donde acampábamos ya lo habían apagado las luces, y él me dice, Jason, vaya a la cabaña y me trae tal cosa. Todo oscuro. Y para atravesar esas canchas era más oscuro. Y entonces cuando usted va a entrar en un lugar oscuro, lo que usted ha visto en películas y cosas le empiezan a venir. Le empiezan a venir señales. Y muchas veces el enemigo se aprovecha del miedo para hacerle ver a usted cosas que no son, pero mucha gente piensa que sí son. Y entonces empieza a ver fantasmas como lo que vieron los discípulos allá, golpeando y moviéndose en la barca, donde no lo saben. Pero para esa gente esa es su verdad. Oiga, cuando yo salí, allá estaba oscuro, pero en las canchas estaba peor. Yo me metí en una carrera antes de que algo me llegara. Antes de que algo me llegara. Pero a mitad de camino le dije, ¿usted por qué corre? ¿Acaso usted no cree y aceptó
que hay una creencia bíblica que dice que los muertos nada saben? ¿Sabe por qué uno corre? Porque aunque uno lo ha aceptado en el campo superficial de la teoría mental, todavía no lo ha sembrado. Cuando usted lo siembra, usted lo vive. Y si tiene que pasar por un lugar, yo no sé, donde está el camposanto y lo que sea, a la hora que sea, usted no temerá, porque usted vive confiado a lo que aquí está escrito. Por eso el Señor Jesús le dijo a este padre de familia: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Entonces Jesús lo está preparando anticipadamente para lo que le va a decir, la solución. Pero la solución que el Señor tiene no puede avanzar con lo visual. Mire lo que viene. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Cuál era la solución del oficial? Que Jesús ¿qué? Fuera. Porque uno cree que Jesús actúa como uno actúa. Jesús vaya. Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, pero Dios, ve allá. ¿Qué voluntad voy a hacer si yo soy el que le estoy ordenando al Señor? Y después de que yo hago, aunque oré, pero termino haciendo lo que yo quiero, después le pregunto: Señor, ¿y por qué me pasó esto? Mire, Jesús le dijo, perdón, Señor, le dijo el oficial: desciende antes que mi hijo muera, por favor. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Vete, tu hijo. ¿Era la palabra de quién? De Dios. Pero la realidad de ese padre de familia es que hace poco había venido de su casa y su hijo estaba a punto de ¿qué? De morir. Y Jesús ahora le invierte la realidad y le dice: vete, tu hijo vive. Pero él sabe que su hijo está enfermo. Entonces, ¿qué hago? Y el asunto es que si me voy, Jesús se queda allá, que es mi solución. Y si llego y no está vivo, no está sano, entonces ¿qué? Pero entonces, ¿qué significa ser sustentados por la palabra? Versículo 50, última parte, dice: el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué pasó? Y se fue. Usted se alimenta, sí, le ingiere, pero cuando usted es sustentado por la palabra, usted camina bajo la promesa de la palabra de Dios. Así no vea lo que Dios le ha prometido, usted camina en la palabra. Este hombre tenía la seguridad que su hijo estaba a punto de morir, pero cuando Jesús le dijo: vete, tu hijo vive, entonces dice que él se fue, caminó, y mientras daba cada paso, él caminaba confiado en que su hijo ¿qué? Vivía, porque él ahora empezó a caminar sustentado por la palabra de Dios. El sol no necesita reclamarle a Dios que lo ponga de día. No, porque el Señor lo sustenta, y el Señor llama las cosas que no son como si ¿qué? Como si fueran. Si yo creo la palabra, entonces yo debo andar en la palabra, aunque mis ojos no vean lo que el Señor me dice. ¿Cómo lo explicamos? Eso no se explica, eso se vive. Eso se vive. El Señor que me dijo a mí: ve al Shalom. Predica, siembra la palabra. Y yo llego esta noche. ¿Cuántos hay? No sé. Pero el Señor me dijo: predica la palabra. Y si estuviera esto repleto, con gozo le hacemos. Y si hay uno, con gozo le hacemos. Porque Dios me dijo: predica la palabra. Y cuando la palabra sale, produce gozo. ¿Y cómo no va a producir gozo en mí? ¿Cómo me voy a ir triste? No, la palabra vivifica. La palabra vivifica. Es una realidad. Esto es maravilloso. Y entonces ahí termina diciendo: cuando ya él descendía,
sus siervos salieron a recibirlo. Ni siquiera había entrado. Y le informaron diciendo: tu hijo, oiga cómo se habrá puesto ese padre. Y saben, hay cosas que a uno lo emocionan más y lo restauran y lo ponen con una actitud tan especial. No tanto porque el muchacho viviera, sino porque usted ratifica y confirma que lo que el Señor dice es verdad. Amén, amén. Eso supera, va por encima aún de ver que el milagro se hizo. Es extraordinario. Aún hasta el milagro pasa a un segundo plano. Por eso en Santiago capítulo 5 versículo 18 el Señor allí hablándole acerca a los ancianos, que si hay alguien entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, y entonces termina diciendo: y la oración de fe, ¿saben qué palabra aparece? Salvará. Es decir, lo puede restaurar físicamente, gloria al Señor, pero el propósito de Dios por encima de restaurar el cuerpo es salvar para la vida eterna. Que a veces nos da dolor, que lloramos cuando un ser querido muere, claro que sí. Claro que sí. Y Jesús lloró cuando vio el dolor de la familia, pero sobre todo la incredulidad. Trae dolor. Al Padre Celestial le dio dolor. Pero por encima del dolor está la esperanza de la vida eterna. Por eso, si hemos perdido un ser querido y Él estuvo en las manos del Señor, o si nos llegara a tocar a nosotros, pero estamos en las manos del Señor, el gozo de la salvación no se extingue, antes perdura para siempre. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron: ayer, ¿a qué horas? ¿A la hora qué? ¿A la hora? Séptima. A la hora séptima se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Óigame, con semejante testimonio dice: y creyó él con toda su ¿qué? Su casa. Es complicado, familia, llegar a esas unidades. Es complicado. Pero cuando el Señor hace un milagro, no se puede tapar. Y el Señor puede hacer un milagro aquí en esos martes de taller de la oración. Y uno de esos que viene, que el Señor hizo su obra poderosa, que vive en esas unidades, ese que vive allá puede hacer lo que nosotros no. Y así la palabra de Dios empieza a difuminarse y a difundirse en ese lugar. Y después pasa de allí a otro lugar y de allí a otro lugar. Hermano, cada vez cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, los métodos de evangelismo, ¿saben cómo eran? Sobrenaturales. Después del Pentecostés vino un viento recio y ocurrió un sonido fuerte ahí en el aposento alto, y ese fue el método de congregar a la gente. La gente llegó al lugar, y cuando vieron, Pedro se levantó, oiga, y en un instante ese hombre que predicó ni siquiera un gran sermón, pero sí era lleno del Espíritu Santo, ¿cuántos se convirtieron al Señor? Pero tan solo nosotros hemos recibido la orden: siembra la palabra. Que no vemos las señales, no nos cansemos, pero siembra
la palabra. Creo que en esta noche, no sé allí los que nos ven a través de la red, si hay algún amigo que aún no ha entregado su vida al Señor y necesita creer. Entre nosotros, creo que los que estamos ya hemos tomado la decisión de seguir al Señor. Los que estamos. Pero el Señor siempre manda su palabra a su tiempo. Y así sea por uno o una, Dios hará algo grande. Hay alguien en este lugar de pronto que yo ignore, que todavía no ha dado ese paso de fe y no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Yo hoy quisiera decirle al Señor, Señor, yo no conozco mucho de Biblia, no conozco mucho, pero Señor, ayúdame como este Padre a creer. Tengo temor. Quisiera estudiar más porque no quiero fallar, pero Señor, tengo temor. Pero hoy quiero decirte, quiero creer y andar en tu palabra. Hay alguien aquí que quisiera decirle eso al Señor. Quiero creer. Dios te bendiga. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga. Tú allí no sé si estás escribiendo o qué estás haciendo, o no importa si es diferido, pero tú puedes en este momento decir, quiero creer. Y al que cree todo le es posible. Mientras mi hermano Jorge Aranda esparce la semilla de la palabra de Dios a través del canto, pidámosle a Dios que no seamos tierra donde no hay la fertilidad para que la semilla germine, sino que sea buena tierra, para que en esta semana podamos decidir caminar con Jesús. No solo alimentarnos, porque podemos oír palabra, pero no asimilarla, sino que hoy decidamos ser sustentados, comer palabra, pero sustentados por ella, asimilada por ella. Y nosotros como miembros de la iglesia también seamos tierra buena, calificada por Jesús. Los demás pueden ver en nosotros errores y una cosa y lo otro y criticar, pero Jesús ve en ti buena tierra. Que la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón y en el mío, mientras mi hermano expresa la palabra de Dios a través de esta manera oportuna. Dios puede calmar el tormentoso mar. Él inspira a quien escribe una canción. Dios hace brillar cuantas estrellas hay. Él te cuidará mientras durmiendo estás. Dios puede oír el llanto del bebé. Quiere redimir a quien perdido ve. Ya no tardes más y ven a Cristo hoy.
Él te sabrá perdonar. Dios puede hacer tus sueños realidad. En las nubes grises pinta de azul, y a cada árbol le da su color. Con su gran amor llena la inmensidad. Dios cada mentira puede descubrir, y en tu corazón lo que puedas sentir. Ya no tardes más y ven a Cristo, Él te sabrá Dios hace brillar cuantas estrellas hay. Él te cuidará mientras durmiendo estás. Dios puede oír el llanto del bebé. Quiere redimir a quien perdido ve. Ya no tardes más y ven a Cristo, Él te sabrá Amén. Qué amor el de Dios. Él hace que las estrellas brillen. Él hace que todo gire con su propósito de que nosotros tengamos restauración y salvación. Yo quiero orar en esta noche por esas dos personas amadas por Dios que desean caminar con Él. Aunque no vemos, creemos. ¿Cómo es su nombre, mi amiga? Lady Teresa. Lady Teresa. Viven cerca de ti. Viven cerca. Lady Teresa. El Señor las ha llamado. No porque seamos los mejores, no porque seamos perfectos, pero sí porque nos ama. Lady Teresa. El Señor quiere confirmarlo. Usted quiere seguir firme en Él. Bendito sea el Señor, que sabe por qué le llama a su tiempo. Y detrás de esta dama, Lady, hay unos hijos por quienes vamos a orar. Allí en pantalla, tú sabes cuál es tu necesidad. Y porque sabes cuál es tu necesidad, el Señor te permitió estar presente mientras la semilla se siembra en tu corazón. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, a veces queremos ver señales,
A veces nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, pedir solución ya con una solución prefabricada en nuestro corazón. Y si no es así, entonces no caminamos. Pero en esta noche nos has enseñado a través de este padre de familia que aunque él quería que Jesús fuera a su casa para sanar a su hijo que estaba a punto de morir, la solución en Jehová no era esa, sino que creyera. Y cuando Jesús dijo, tu hijo vive, no era tu hijo vivirá, tu hijo vive. Y cuando él fue a casa, justo en la hora en la que Jesús dijo la palabra, ya su hijo tenía la vida. Padre de amor, esta noche tu hija Lady ha recibido tu palabra, y como buena tierra no solo es alimentada, sino sustentada por la palabra de tu poder. Y estamos seguros que esta noche y los días que han de venir, tu palabra germinará en su corazón y dará fruto para gloria de Cristo Jesús. Y no solo en ella, sino que tu palabra es fiel y verdadera. Cuando dice, serás salvo tú y toda tu casa. Tiene hijos, Dios de los cielos. Tiene su familia. Tú sabes con quién vive, sus vecinos, Señor. Y también tú sabes cómo está la situación en su corazón. Pero tú dices, Señor, no importa el tamaño del problema. Tú eres más grande que el problema y en ti está la solución. Permítele caminar en fe y por fe. Oramos, Señor, porque nuestra hermana Teresa también ha pedido que oremos por ella. Ayúdala, confírmala en ti, a los suyos también. Cada uno, Señor, de los que estamos aquí en este lugar, hemos recibido tu palabra, pero no solo queremos oírla, no solo queremos alimentarnos, sino que tu palabra sea asimilada, entendida, aunque no entendamos en la comprensión humana. Aceptemos tu palabra, la pongamos en acción y ella obrará para gloria de Cristo Jesús. Bendice a aquellos que se han conectado. Si alguno ha dejado un mensaje, oramos por ellos, por los que escucharán después, y que tu obra perfecta siga siendo cumplida esta semana, y por los que han de venir, bendíceles, Señor, desde ya, para que tu Santo Espíritu trabaje en sus corazones, y cuando estén en este lugar unidos con nosotros, puedan recibir tu palabra como fruto de lo que tú quieres hacer y darles la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén, Señor.